el tema del control de tareas o una cosa así, pues crear una tarea nueva o marcar una tarea como completada son cosas relativamente sencillas o que con un simple atajo de teclado las activas o las desactivas. Claro, sí, sí. O sea, por ejemplo, al abrir Emacs, ¿no? Todas las cabeceras estas que utilizarías tú, por ejemplo, en Markdown, ¿no? Para el que utiliza Markdown, ¿no? Que nos escuche, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Tú, por ejemplo, un título principal, ¿no? Una cabecera principal de un título, utilizas una almohadilla, ¿no? Imagínate que, no sé, la almohadilla Linux, ¿no? Vale. Pues en el org-mode, como te digo, es un asterisco. Entonces, todas aquellas, o sea, cuando haces un título de segundo nivel, ¿no? Por así decirlo, en Markdown, pues pondrías, por ejemplo, dentro de Linux vamos a hablar de SSH, ¿no? Por ejemplo, vale. Pues pones almohadilla, almohadilla, SSH, es un segundo nivel, ¿no? Bien, pues esto en Emacs, si lo haces con org-mode, cuando abres, sí, así, bueno, digamos de serie, ¿eh? O sea, es un poco lo que hablábamos fuera de micro tú y yo, ¿no? O sea, esto es súper personalizable, ¿no? Pero sin tocar absolutamente nada, al abrir Emacs y abrir el org-mode, tú solo vas a ver las cabeceras principales. Entonces, situándote encima de esa cabecera principal, si por ejemplo tenemos, imagínate, ¿no? Cabecera principal Linux, cabecera principal Emacs, cabecera principal, no sé, personal, yo qué sé, ¿no? Bien, pues si te pones encima con los cursores, ¿no? Te pones encima de Linux y le das a tabulado, automáticamente se despliega como el árbol, ¿no? De todas las notas, todas las subnotas que tienes dentro. Entonces aparecería la de SSH, aparecería, no sé, una que he hecho, como sería lo que te decía, ¿no? En Markdown, almohadilla, almohadilla, pues yo qué sé, no sé, Docker, por decir algo, ¿no? Bien, pues te saldría así, ¿no? Se te despliega el árbol. Claro, luego dentro de Docker, imagínate, ¿no? Creas otra subcategoría dentro, ¿no? Que son servicios, por ejemplo, ¿no? En Markdown sería almohadilla, 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 tres almohadillas. Bueno, pues aquí serían tres asteriscos, ¿no? Entonces tú, pues esto con Emacs, pues vas dando tabulado y se te va, pues, extendiendo el árbol. Y tú te vas metiendo donde quieras. Esto por un lado. Por otro lado, pues como pasa con BIM, pues tienes un poder de búsqueda impresionante. O sea, puedes buscar, como te puedes imaginar, ¿no? De manera que, claro, el hecho de tenerlo todo en un único archivo de texto plano, o sea, puedes tener un archivo de texto plano bestial. Yo, por ejemplo, mi archivo de texto plano, ahora no recuerdo las líneas, hace no mucho, me parece que lo comenté en un podcast. Igual, creo que no estoy exagerando, pero igual estamos hablando de más de 40.000 líneas. O sea, es una pasada. O sea, al final se hace un archivo bestial de grande y todo lo tienes, digamos, como si fuera una base de datos. Al final tienes ahí una cantidad de información impresionante, ¿no? Y el ORG-Mod, pues lo que te permite es esto, ¿no? Que mediante el tabulado, pues si tú lo vas ordenando correctamente, ¿no? Pues te permite encontrarlo perfectamente lo que buscas. Dentro de ese árbol también puedes crear tareas y puedes añadir etiquetas también, o sea, como sucede con las aplicaciones de notas. Entonces, todo esto que vas haciendo de crear etiquetas, por ejemplo, tareas, delante de cada cabecera, pues puedes hacer una tarea, por ejemplo, el to do, ¿no? El done, todo esto, ¿no? Y además añadir etiquetas, pues esto te permite luego también, pues el poder eh, previsualizar, imprimir por etiquetas. Quiero decir, es largo de explicar, pero quiero decir, imagínate, o sea, te puedes hacer una idea, ¿no? O sea, tú que conoces el texto plano y conoces BIM y todo esto, pues imagínate el poder que tiene Emacs. Y ya te digo, a mí principalmente lo que me gustaba mucho de Emacs era esto, ¿no? El poder gestionar el ORG-Mod. Y esta es la gran diferencia con Markdown, ¿no? Que al final Markdown sí que está genial porque, como tú has comentado también en muchos podcasts, ¿no? O sea, el poder de Markdown es el poder no tener que utilizar LibreOffice, por ejemplo, con el Writer, ¿no? Para hacer eh, para dar forma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A tu documento, ¿no? Pues aquí lo haces con Markdown y es mucho más rápido. Pues el ORG-Mode es exactamente igual, pero como te digo, todo dentro de un único archivo de texto plano. Luego también te permite, pues esto, todas estas cabeceras, de forma independiente, exportarlas a cualquier tipo de formato, incluso Markdown, claro que sí, HTML, PDF, EPUB, lo que tú quieras, ¿no? Y, o sea, lo puedes hacer tanto por cabeceras como todo el documento completo. Sí, no, a ver, es que me estás dejando. Te lo estoy me- vendiendo, pero vamos, ¿eh? sí, sí, sí. Lo que pasa que ya te digo yo que voy a resistirme, voy a resistirme con todas mis fuerzas, ¿eh? Voy a resistirme Es, hasta el último momento porque no quiero meterme en ese jardín. es un mundillo que te lo estás perdiendo, Lorenzo. No, en serio. O sea, yo para mí a mí lo que más me gusta, ya te digo, de Max es eso. Luego hay un montón de paquetes. O sea, puedes utilizar Simple Notes, puedes utilizar un montón de aplicaciones dentro de Max, ¿no? Y está genial también. Pero sobre todo el Regie Mode es brutal.
Y además es un proyecto que está vivo. O sea, eh, imagínate dentro de ese mismo Reggemod, por ejemplo, mira, por ponerte ejemplos, ¿no? Esto que tú me decías, ¿no? Que esto no se puede hacer con Markdown, ¿no? Por ejemplo, la gestión de las tareas, pues no, pues bueno, sí, hay alguna aplicación he visto por ahí que puedes gestionar tareas, incluso puedes hacer tableros Kanban, pero el todo TXT también te permite, o sea, la cajetilla, tú imagínate, ¿no? Tú estás haciendo un artículo de Python, te voy a meter el gusanillo a tope. Entonces tú metes la cajetilla de código. Pues bien, tú puedes ejecutar ese código desde Max y ver el resultado desde el propio Max en el documento que estás redactando. O sea, en esa nota que estás tomando, pues tú puedes ejecutar esa parte de código dentro de la cajetilla, ¿sabes? Puedes hacer hojas de cálculo también dentro del propio Emacs. O sea, puedes hacer tablas, puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Pues te digo que es lo que hablamos fuera de micro. O sea, es como BIM, es el infinito. O sea, tú Emacs, todo lo que se te ocurra por la cabeza, dices, hostia, ¿esto se podría hacer con Emacs? Pues seguro que se puede hacer. Seguro que alguien lo ha hecho antes que tú. Se puede hacer tableros Kanban también. Pero sobre todo, ya te digo, el tema este también del código es muy interesante, ¿eh? Puedes ejecutar, incluso, bueno, pues desde operaciones simples, ¿no? Haces una tabla, ¿no? Y pues pones una serie de valores y tal, como si fuera un Excel, ¿no? Y luego tú dices, no, pues yo quiero que esta columna me la sume, me la multiplique, no sé qué. Pues también te lo hace Emacs, todo esto, dentro del, digamos, la nota que estás creando. Claro, a ver, yo ahora mismo lo que hago en BIM, creo que es a partir de la versión 8 de BIM, que te permite abrir un terminal dentro de BIM. O sea, te permite dividir la pantalla en dos. Bueno, la pantalla, la sesión de BIM te permite, igual que tienes dos archivos que puedes editar, dos o tres o todos los que quieras, archivos en paralelo, pues puedes hacer lo mismo, pero uno que sea un archivo y otro que sea un terminal o dos terminales o todos los terminales que quieras. Entonces yo lo que hago normalmente es, ahora que estoy haciendo todos estos artículos referentes a cómo hacer diálogos para scripts en bash o, bueno, pues lo que hago es el artículo lo estoy escribiendo en uno de los paneles y en el otro panel lo que estoy haciendo es ejecutar el script, comprobar que el script funciona correctamente y lo hago directamente en la misma sesión de BIM. Pero no solamente eso, sino que para más INRI lo que hago es incluso editar el archivo que estoy probando, ¿no? El script que estoy probando, lo edito dentro de una sesión de BIM, dentro del terminal que estoy ejecutando dentro de la sesión de BIM. O sea, un redoble así de tambor, ¿no? Sí, sí. No sé, me resulta muy cómodo. Ahora, poderlo ejecutar así, probablemente, como muy bien dices tú, con toda seguridad, dentro de BIM seguro que hay un paquete o un módulo o un complemento que te va a permitir hacerlo. Pero, no sé, yo es que es un poco lo que hemos hablado antes. Al final, sobrecargas tanto pues el editor que termina siendo otra cosa para la que inicialmente no estaba pensado. Yo creo que simplemente con utilizar lo que viene ya de caja, lo que viene instalado por defecto, pues yo creo que debería de ser más que suficiente. Sí, No sí. sé. El tema este que tú comentas también de la terminal, meterla, esto también, como tú dices, también lo tiene Max. O sea, te puede, exactamente lo mismo que tú dices. O sea, puedes dividir como hablábamos, ¿no? Como Tmux, ¿no? Dividir en diferentes cuadrantes la pantalla, ¿no? Dentro de la propia ventana de Max. Y ahí puedes abrir, yo qué sé, 5 terminales si quieres, ¿no? Y en la otra estás editando un ORG mod. Que bueno, yo hablo del ORG mod porque te viene de serie. O sea, en Emacs. La ventaja que tiene Emacs, bueno, te viene de serie, digamos, ¿vale? O sea, es un paquete, pero ya viene de serie, no lo tienes que instalar. De salida, en principio, yo siempre que he instalado Emacs, siempre te viene el ORG mod. También puedes hacerlo, pues instalar ahí sí un paquete y utilizar en Markdown también, dentro de Max. Pero como tú dices, por ejemplo, el caso de Regimod es súper liviano, ¿eh? O sea, en Emacs es súper liviano. Pero sí que es cierto lo que tú acabas de decir, es súper interesante eso. Y es un error también que yo he cometido y mira, no hace mucho estaba depurando mi configuración de Macs, porque es lo que tú dices, se comete el error de empezar a añadir cosas y cosas y cosas y cosas que ni te acuerdas que están, ¿no? Porque tú cuando lo ves dices, ostras, qué chulo esto, ¿no? Esto me lo pongo yo, ¿no? Y luego pues llega un momento que dices, joder, sí que tarda en arrancar Emacs, ¿no? O sea que, bueno, no es que tarde mucho, pero a lo mejor tarda, no sé, 4 segundos, ¿no? Dices, uy, sí que tarda, ¿no? Y luego te das cuenta que es por todos esos paquetes que como tú dices,
estás añadiendo y en el arranque, ¿no?, de Max, pues empiezan a precargar, ¿no? Y son paquetes que no vas a utilizar nunca, porque yo personalmente después ni me acuerdo que están instalados. Sí, es que eso que acabas de decir del tema de revisar la configuración del Emacs, que, bueno, de Emacs, que igual que sucede con Vim, es algo que casi que lo debería de tener o deberíamos de tener de tarea. Porque empiezas a instalar cosas y no terminas. Empiezas a revisar tu configuración. No solamente instalar cosas, ¿no? Por ejemplo, en un momento determinado te das cuenta que determinado atajo de teclado te viene perfecto para hacer determinada cosa. Y la configuración que tiene tanto en Max como Vim son configuraciones vivas. No es algo que haces un día y ya se ha quedado así para siempre. No, no, no. Pues probablemente o todos los días o todas las semanas añadas algo a la configuración o quites algo de la configuración, ya sea un atajo de teclado, ya sea un tema porque ahora te gustan más los temas claros que los temas oscuros, o instalas un complemento o instalas o modificas en algo la configuración para adaptarla a lo que estás haciendo ahora. O, en fin, que son configuraciones vivas, pero que muy vivas. Sí, sí. Y como tú dices, ¿no? Sí que es cierto que luego encuentras la misma otros paquetes que estás utilizando que son mejores y bueno, yo la verdad es que en esto soy un desastre. Bueno, hace pues cosa de medio año así que me lo estoy mejorando un poco. Lo que hago es numerarme todos los paquetes que voy poniendo y luego a lo largo del archivo de configuración los tengo numerados y entonces voy visualizando un poco lo que hay. Pero sí que es cierto que me cuesta mucho me cuesta mucho quitar paquetes de la configuración y luego lo que te digo es que no se usan. Te quería hablar también, es verdad, de un par de paquetes súper interesantes también que en su día publicó Carlos del Blog de Lázaro, desde que me mando un saludo, que es un crack también, con Emacs. Y bueno, dos paquetes súper interesantes que, por ejemplo, ves, están integrados también dentro del ORGMod y me parece súper interesante, ¿no? Que es lo que hablamos de cosas que existen, que dices, ostras, qué pasada, ¿no? Por ejemplo, el ORGMod, pues al final acaba siendo un archivo en texto plano transparente, ¿no? Que tú ves el texto ahí o sea, tú, por ejemplo, yo te lo paso un ORGMod y tú me dices, no, yo es que no quiero utilizar Emacs. Hombre, puedes hacerlo con Vim, porque también hay un paquete para Vim. Pero bueno, si abres cualquier editor de texto plano, pues al final lo ves, ¿eh? Porque es lo que te comentaba, o sea, digamos, lo que resalta la negrita, las cabeceras, el subrayado, pues todo esto lo hace la sintaxis, ¿no? Al final digamos, es un editor más y, bueno, como es compatible con el RGMod, pues te previsualiza esa sintaxis, pero si tú abres un editor de texto plano normal, pues lo ves, ¿eh? Lo ves, pero eso sí, con la sintaxis escrita, ¿no? Igual que sucede con Markdown. Pues mira, hay un par de paquetes que estoy utilizando últimamente. Uno, quiero hacer un artículo en el blog también del tema, que lo hizo Carlos del Blog de Lázaro, súper bueno, que es, por ejemplo, cuando tú gestionas las tareas dentro del ORGMod, o sea, tú en la cabecera pones, por ejemplo, asterisco, ¿no? Y pones la tarea que sea, pues puedes controlar el tiempo también. Y esto lo estoy empezando a utilizar ahora para gestionar el tiempo. ¿Qué tiempo dedicas, por ejemplo, a hacer un artículo, ¿no? Yo los artículos pues los hago en ORGMod, pues simplemente cambiando el estado de esa tarea. Tú, por ejemplo, le dices, pues, no sé, iniciando post, por ejemplo, o inicio, y luego le dices parar. Pues solo haciendo eso, Emacs en segundo plano está contando el tiempo y entonces luego te crea como lo que se llaman las properties, ¿no? Dentro de lo que es esa cabecera y te añade el tiempo que has dedicado a ese artículo. Ostras, eso es súper interesante, sobre todo para saber cuánto tiempo le dedicas. Eso es brutal para luego asustarte y decir, ostras, es que por cada artículo le dedico 1 hora y media y luego, en fin, es que Yo le es dedico hasta brutal. más, de verdad. Yo lo empecé a hacer y lo que tú dices, hay momentos que lo paro porque digo, madre mía, o sea, te estás media hora y no has hecho nada. Estás ahí, ¿sabes? Un poco introduciendo, ¿no? Y dices, madre mía. Pero sí, pero está genial. O sea, lo bueno es que no es algo que tú dices, ostras, tengo que buscar en el menú. No, simplemente cambias el estado de la tarea, que es tan sencillo como darle a la tecla de mayúscula y izquierda o derecha, ¿no? Para cambiar el estado de esa tarea, situándote en la cabecera, ¿no? Del ORGMod. Imagínate, es súper sencillo, ¿eh? Esto lo haces algo intuitivo, ¿eh? Sin pensar, porque ya como conoces los atajos, pues... Y claro, automáticamente el segundo plano ya está contando. Y cada vez claro, tú dejas de hacer el artículo, te vas, al día siguiente lo abres, vuelves a cambiar el estado, pues automáticamente empieza otra vez a contar el tiempo y al final o sea, te aparece todos los tiempos, ¿no? O sea, la hora, el día que empezaste y te lo va sumando todo, ¿no? Y es una pasada, ¿no? Imagínate, ¿eh? Pues esto está dentro también de lo que es el ORGMod, ¿no? Pero esto es
bueno, no es un paquete, pero es como un paquete, ¿no? Que tienes que instalar, pero es una cosa muy, muy sencilla, digamos en la configuración, ¿no? Al final, pues Emacs en segundo plano, pues te lo está contando. Y otra de las cosas también que me llama mucho la atención, que es muy bueno también, y esto sí que lo hizo un artículo, también lo hizo él, es